Hola, bienvenidos a un video con el tema la esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? La esclavitud es una de las formas más extremas de sometimiento humano. Su nombre proviene del latín servitus, que se usaba para designar a los siervos de la Edad Media. Se entiende como una forma involuntaria de servidumbre absoluta, en la que una persona es tratada como propiedad de otra. A lo largo de la historia, la esclavitud ha sido una manifestación de poder, especialmente de quienes se creían culturalmente superiores. Durante la colonia, por ejemplo, se justificó la civilización de personas no europeas bajo la idea de protección o civilización. Ahora bien, ¿qué es un esclavo? Un esclavo es alguien que ha perdido su libertad, está bajo el dominio de otro, no decide sobre su vida y muchas veces su condición era determinada por guerras, deudas o incluso por el color de su piel. Ya en la antigua Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma existían sociedades esclavistas. Para algunos, como Aristóteles, la esclavitud era natural, necesaria para que los hombres libres se dedicaran a la política y el pensamiento. Hoy, aunque muchas formas tradicionales de esclavitud han sido abolidas, siguen existiendo nuevas formas de explotación en todo el mundo. La lucha por la libertad y la dignidad humana continúa. Sigue continuando. A mí me correspondió platicar un poco acerca de la esclavitud en América. La historia de América quedó marcada con una huella y un capítulo doloroso, siendo esta la esclavitud, ya que desde la llegada de los españoles al continente en el siglo XV, explotar a las personas se volvió algo común y más allá de eso se volvió un sistema de desarrollo. Las primeras personas en haber sido explotadas, en haber sido esclavizadas, fueron las de origen indígena. Conforme el tiempo pasó, su población fue disminuyendo y las miradas de los españoles se volcaron hacia los de origen africano. La historia de América quedó marcada con una huella, pero mucho más que eso, quedaron las secuelas, como por ejemplo la desigualdad con la que todavía hoy en día luchamos. Por otro lado, tenemos la esclavización de los indígenas en Guatemala. Los indígenas fueron sometidos a trabajos forzosos, despojados de sus hogares y de sus tierras. El famoso sistema de encomiendas simplemente hacía que los indígenas trabajaran en condiciones brutales. Sus amos, por su parte, les prometían protección y evangelización. Sin embargo, este sistema lo único que lograba, o que más bien logró, fue el incremento, el aumento de las ganancias de las élites coloniales y dejando a un lado a los indígenas como en condiciones fatales, tales como pobreza extrema, e incluso fueron orillados a la migración. Nuestros antepasados indígenas, a pesar de estas adversidades, resistieron y desde entonces se lucha por dignidad y por justicia. Hasta el día de hoy, esta historia de Guatemala se ha convertido en identidad de nuestro país. Continuando con los distintos aspectos y temas que estamos hablando a lo largo de todo nuestro video, siempre referente a nuestro tema general que es sobre la esclavitud, a mí me corresponde hablar sobre dos temas que considero yo son muy importantes. El primero de ellos es sobre la esclavitud de los africanos o afrodescendientes en Guatemala. El segundo tema que a mí me corresponde hablar es sobre la abolición de las diferentes formas de esclavitud en Guatemala. Temas que se relacionan mucho, pero que vamos a ver a continuación. En primer lugar, vamos a hablar sobre el origen de cómo fue que los africanos o afrodescendientes llegaron a ser esclavos en nuestro territorio guatemalteco.
Ellos llegaron a ser esclavos en nuestro territorio cuando los colonizadores los trajeron de sus tierras de orígenes, los trajeron a nuestro territorio guatemalteco y los establecieron principalmente en lugares de Las Mesas, en Baja Verapaz y Escuintla. Todo esto surgió en la época de la colonia. En estos lugares que mencioné, estos 3 lugares principales fueron donde los africanos sufrieron los mayores abusos de esclavitud por parte de los colonizadores y todas las personas que no eran ni indígenas ni afrodescendientes. Los trabajos que mandaban a hacer a los africanos en nuestros territorios guatemaltecos tenían mucho que ver en las áreas de los puertos, en las ganaderías vacunas, o también porque tenían ciertas características, trabajaban mucho con la creación de distintos tipos de azúcares en la caña y también con las mujeres se dedicaban mucho a las distintas creaciones de dulces. Una característica que tenían respecto a los esclavos africanos era que los colonizadores los compraban a un alto precio y al comprarlos a un alto precio ellos de cierta manera cuidaban a sus esclavos y los castigos que a ellos les daban no eran tan fuertes debido al costo que habían pagado por ellos. Era una forma que ellos utilizaban para cuidarlos. Después de un cierto tiempo que un esclavo africano trabajaba para su amo y ya era de correspondencia de su amo, él podía comprar su libertad si su amo se lo otorgaba. O otra forma en que podía obtener su libertad era de hacer una demanda a un juez sobre el abuso o maltrato que él tenía así de una forma muy inhumana y el juez ya podía decidir si podía otorgarle la libertad comprada, siempre comprada o no, porque la libertad no podía ser gratuita. O cuando ya serían libres los esclavos africanos, podían ya ser como civiles normales en donde podían poner sus puestos de pescadores, de cañas, de agricultura, todo tipo de trabajo como los esclavizadores, porque ellos ya habrían de comprar su libertad. Eso es en el caso del tema de la esclavitud de los africanos. Ahora en el tema de la abolición de la esclavitud, que dije anteriormente, es un tema que se relaciona ya que se trata de todas las formas de eliminación de la esclavitud. La abolición, aunque se supone que surgió con la ley de cañas el 17 de abril de 1824, una ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, en la actualidad no vemos ningún cambio respecto a la abolición de la esclavitud, la eliminación total, porque aunque en la actualidad veamos que la esclavitud no se da como en tiempos anteriores con los antepasados indígenas y los africanos, sí lo podemos ver en la actualidad de otras formas distintas. Por ejemplo, con nuestros indígenas, ellos sufren una desigualdad tanto en el trabajo laboral, ya que existe mucha desigualdad social, las oportunidades de trabajo no son iguales y las remuneraciones del trabajo que ellos realizan son muy bajas a comparación del trabajo que ellos realizan. Es por eso que la abolición no es un tema que en la actualidad se esté dando justamente. Ya para ir finalizando nuestro video, yo les voy a hablar sobre la realidad nacional y sobre los fundamentos legales que existen en Guatemala. La realidad nacional. En la actualidad la esclavitud se puede ver de forma como explotación o la trata de personas, y en nuestra realidad nacional el gobierno de Guatemala aún no alcanza por completo las normas básicas para erradicar la trata de personas, aunque está realizando esfuerzos significativos en este sentido. Se observó un aumento general en los esfuerzos respecto al periodo anterior, lo que permitió a Guatemala permanecer en el nivel 2. Estas iniciativas abarcaron la detección de un mayor número de víctimas, un incremento en las indignaciones sobre la trata y la instauración de nuevos casos judiciales, la creación de nuevos tribunales penales especializados en delitos de trata y migración, la implementación de un nuevo plan de acción contra la trata y la condena del líder de la unidad de policía especializada
en una investigación que trató sobre su participación en una red de explotación sexual. No obstante, el gobierno de Guatemala ha alcanzado las normas mínimas en varias áreas importantes. Como se informó en los últimos 5 años, los tratantes explotan a adultos y menores guatemaltecos en trabajo forzado y dentro del país, a menudo en la agricultura o el servicio doméstico. Los tratantes suelen atacar a personas que emigran internamente del área rural en la ciudad. Ahora les voy a hablar sobre los fundamentos legales. En Guatemala existen artículos de distintas leyes de Guatemala que hacen referencia a la esclavitud, no de forma literal, pero sí en otras formas en que se representa la esclavitud, como la servidumbre o la privación de libertad. En la Constitución Política de la República de Guatemala hay un artículo que es el artículo 4, que establece la libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea de su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. También existe otro artículo que está dentro del Código Penal, que es el artículo 202 del decreto 17-73, que establece que los delitos de trata de personas son la explotación, la prostitución ajena, cualquier otra forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados de cualquier tipo de explotación laboral, la mendicidad, cualquier otra forma de esclavitud, la servidumbre, la venta de personas, la extracción y tráfico de órganos y de tejidos, el reclutamiento de personas a menores de edad para grupos delictivos organizados, adopción irregular, trámite irregular, pornografía, embarazo forzado o matrimonio forzado o servil. También existe otro artículo que está dentro también del Código Civil, que es el artículo 202, que establece: será reprimido con prisión de 2 a 10 años quien redujere a una persona o servidumbre o a otra condición análoga y quien la mantuviera en ella. También existe unas detenciones ilegales, que es el artículo 203. La persona que encerrare o detuviere a otro privándolo de libertad será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien proporcionare lugar para la ejecución de este delito. Y también está la ley contra la violencia sexual y explotación y trata de personas, que es el del artículo 48 del decreto 9-2009, que establece donde se afirma que y quién para sí mismo o para otros terceros a cambio de las actividades de explotación a que se refiere el delito o trata, donde brinde o prometa a una persona o a terceros un beneficio económico, será sancionado con pena de prisión de 6 a 8 años. Hoy hablamos de la esclavitud, esa herida histórica que muchos prefieren ver como cicatriz, pero que aún no supera las esquinas de nuestra realidad nacional, porque aunque las cadenas ya no se ven, siguen ahí, en la desigualdad, en el racismo estructural, en la exclusión de los mismos de siempre. Nos enseñaron que la esclavitud no fue abolida, pero nadie nos dijo que sus efectos seguirían vivos en cada rostro olvidado, en cada comunidad marginada, en cada historia que no se cuenta. Esta no es una historia del pasado, es una advertencia del presente. Si no somos capaces de mirar de frente esta verdad incómoda, seremos cómplices de repetición. No basta con indignarse, toca incomodarse, cuestionarse y actuar. Gracias por llegar hasta aquí y por ver nuestro video. Nosotros hemos hablado sobre la esclavitud y nosotros somos el grupo Pentecomunistas.